Durante las últimas semanas hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y en esta carta hemos podido meditar en el llamado que el apóstol Pablo hace a los creyentes de esta iglesia para que vivan de forma radicalmente diferente a la cultura que los rodea. Una cultura que, si la vemos bien, es bastante parecida a la nuestra. Era una cultura que estaba plagada del egoísmo, que estaba plagada de discusiones, de inmoralidad sexual y de otros tantos males que se alejan completamente de la voluntad de Dios que tiene para nosotros, para las personas que fuimos creadas a su imagen y semejanza. Específicamente, la semana pasada vimos a la luz de 1 Corintios 7, del 1 al 7, cómo el Evangelio nos llama a pensar diferente al respecto del matrimonio. Pues a diferencia de la cultura en la que vivimos, que nos llama a exaltar el individualismo y a que solamente busquemos nuestro propio bienestar, Dios nos llama a pensar en nuestro cónyuge antes que en nosotros mismos. Pero el matrimonio no es lo único que ha sido distorsionado por el pensamiento pecaminoso e individualista de nuestra sociedad. Vamos entonces a leer 1 Corintios 7, seguimos en el capítulo 7, pero esta vez vamos a leer los versículos del 25 al 40 para meditar en lo que Dios piensa al respecto de la soltería. Y vamos a ver en estos versículos cómo lo que Dios piensa contrasta completamente con lo que nuestra cultura nos dice al respecto de esta etapa de la vida. Así que vamos a leer 1 Corintios 7, versículos del 25 al 40. Dice la palabra del Señor: en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás sin esposa? No busques una. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben de vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa por las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga, con eso no peca, que se casen, pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera.
con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Mi amado Dios, te damos tantas gracias por el enorme privilegio que es poder escuchar tu palabra. Gracias porque en tu infinita misericordia nos permites escuchar tu palabra predicada y permites que podamos conocer más acerca de ti. Señor, usa mi vida para llevar tu palabra a mis hermanos y usa mi vida para que realmente podamos comprender un poco más del infinito amor que has tenido para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez se han preguntado qué piensa la cultura acerca de la soltería? ¿Realmente lo han analizado? ¿Alguna vez se han detenido a pensar qué nos dice la cultura acerca de esta etapa de la vida que es estar solteros? Es importante que en ocasiones podamos hacernos este tipo de preguntas, porque si entendemos lo que la sociedad nos dice acerca de un tema en específico, entonces vamos a poder contrastarlo con lo que Dios piensa para que nuestra mente sea renovada y que podamos así comprender la buena voluntad de Dios, como nos dice en Romanos 12:2. Entonces, ¿qué dice nuestra cultura acerca de la soltería? Nuestra cultura nos llama a valorar nuestra individualidad a un grado tal que nos cuesta demasiado pensar en los demás, por lo que la soltería se ve como una etapa que debe disfrutarse lo más que se pueda a costa de otras personas. ¿Qué quiero decir? Que en nuestra soltería se nos llama a simplemente vivir en libertad sexual, probando por aquí y por allá, y eso termina dañando a otras personas. Piénsalo por un momento. Por un lado, somos bombardeados con el mensaje de que necesitamos estar con otra persona para ser felices. Desde pequeños, en las películas, en la televisión, se nos enseña el famoso "y vivieron felices para siempre". Y prácticamente todos los dramas adolescentes que vemos en la televisión nos cuentan la historia de la búsqueda del amor como si ese fuera el objetivo final de nuestras vidas. Pero por otro lado, como decía hace un momento, se nos enseña a disfrutar de nuestra soltería como una etapa de exploración de nuestra sexualidad. Así que mientras más podamos prolongarla, podemos entonces, de acuerdo a lo que nos dice nuestra cultura, tomar una mejor decisión a la hora de ver con quién vamos a unir nuestras vidas. ¿No les parecen contradictorios ambos pensamientos? O sea, por un lado nos dicen, necesitas a alguien para ser feliz y debes de buscar el vivir felices para siempre. Pero por otro lado nos dicen, no, espérate, tienes que disfrutar de tu sexualidad, tienes que disfrutar de tu soltería. Entonces, ¿cuál es la verdad? Esto ha llevado a que a algunas personas no les guste estar solas. Siempre buscamos tener a alguien a nuestro lado, pero al mismo tiempo le tememos al compromiso porque pensamos, pero ¿qué tal si no es la persona indicada? ¿Y si más adelante me encuentro con otra persona? ¿Qué tal que dentro de 3 años nos terminamos divorciando y nos peleamos y terminamos agarrados del chongo? ¿Por qué debería de renunciar a mi libertad por alguien más? Queremos tener a alguien, pero no queremos comprometernos. Y entonces entramos en un ciclo en donde buscamos con desesperación a una persona que nos complete, mientras saltamos de pareja en pareja para luego terminar con el corazón roto, cuando todo termina, o con el corazón endurecido, usando a otras personas para satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Pero, entonces, ¿qué piensa Dios acerca de esta manera tan egoísta de pensar? ¿Qué piensas tú acerca de esta manera tan egoísta de pensar? A la luz del pasaje que acabamos de leer, hoy vamos a meditar sobre lo que Dios nos dice acerca de la soltería. Así que en este sermón que titulé Solteros para la gloria de Dios, primero veremos que Dios tiene en alta estima a la soltería.
por lo que es una opción tan digna como el matrimonio. Esto lo veremos en los versículos del 25 al 31. Después pasaremos a ver cuál es la belleza de la soltería en los versículos del 32 al 35. Y por último, estudiaremos los versículos del 36 al 40 para reflexionar sobre la integridad en la soltería. Pero antes de comenzar, quiero aclarar algunos puntos. Porque quizá en este momento estés pensando que si vamos a hablar de la soltería, entonces pues este sermón no es para ti. Porque pues tú ya estás casado o ya tienes una pareja. Pero hay al menos 3 razones por las cuales es importante que todos los que estamos aquí presentes reflexionemos sobre este tema, y no solamente aquellos que estamos solteros, que estamos en esta etapa de la vida. En primer lugar, es importante justo porque hay personas solteras en esta iglesia, y es importante que conozcas sus luchas. Es importante que conozcas las luchas que enfrentan, para que sepas cómo puedes ayudarlos a llevar sus cargas. En segundo lugar, porque si tienes hijos, en algún momento ellos mismos se enfrentarán a un mundo que los hará sentirse solos y necesitados de encontrar el amor en una etapa muy temprana de la vida. Por lo que a no ser que entendamos lo que Dios piensa acerca de este tema, no sabremos realmente cómo guiarlos cuando se enfrenten ante esta situación. Pero en tercer lugar, porque estar soltero no es simplemente sinónimo de no tener pareja. Estar soltero, de acuerdo a la cultura, sí, es no tener pareja. Y si tú ya tienes una pareja, entonces ya no estás soltero. Pero escucha bien esto: no importa cuánto tiempo lleves con tu pareja, si no has hecho un compromiso formal delante de Dios y de los hombres, de amar a esa persona por el resto de tu vida, entonces tú estás soltero delante de Dios. Y entonces es importante que tú entiendas lo que Dios piensa sobre la soltería, para que puedas examinar cualquier pecado que quizá hasta ahora ha estado oculto en tu corazón o el cual te has negado a ver, y que puedas entregarle al Señor esa área de tu vida para aprender cómo glorificar a Dios en este tiempo. Así que, sin más preámbulo, vayamos a nuestro primer punto: la opción de la soltería. Versículos del 25 al 31. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás sin esposa? No busques una. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos, y yo quiero evitárselos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Y la pregunta es: ¿a qué etapa le da más valor Dios? ¿Al matrimonio o a la soltería? La respuesta es que ambas etapas son igual de valiosas delante del Señor. En estos primeros versículos podemos ver que la soltería no es simplemente una etapa de espera, como si nos hiciera falta algo para estar completos, al contrario de lo que nos dice la cultura. Pero tampoco está diseñada para jugar con los sentimientos de otras personas, simplemente para satisfacer nuestros deseos egoístas. Por el contrario, la soltería es una opción que podemos tomar pensando en el otro antes que en nosotros mismos. La realidad es que no fuimos diseñados para estar solos.
En Génesis, el relato de la creación del mundo, podemos ver que cuando Dios estaba creando todas las cosas, una y otra vez repite que todo era bueno. Pero la primera vez que encontramos que algo no es bueno es referente a la soledad de Adán. Dice en Génesis 2, versículo 18: luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Sí, fuimos creados para vivir en comunidad, y sí, la relación más íntima que podamos llegar a tener es la relación en la que un hombre y una mujer se unen para un enlace matrimonial, para juntos cumplir con el propósito que Dios tiene para ellos. Sin embargo, no podemos ignorar que vivimos en un mundo caído, un mundo que está dañado por las consecuencias del pecado que hay en nosotros y en los demás. Dios valora altamente el matrimonio, como vimos la semana pasada, pero también Dios nos llama a pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Y va a haber ocasiones en las que esto significará que es mejor elegir quedarnos solteros a pesar de lo fuerte que sea el deseo en nuestro corazón de estar con alguien. La ciudad de Corinto estaba pasando por una situación particular a la que Pablo llama en los versículos que acabamos de leer la crisis actual. No sabemos exactamente a qué se refiere esta crisis actual, porque parece ser que esto viene de una carta que ellos le habían mandado a Pablo, que ya se ha perdido en el tiempo. Pero podemos ver que definitivamente esta no era una situación común. Es decir, Pablo no está diciendo que es mejor estar soltero. Pablo lo que está diciendo es que, y lo que está aconsejado por el Espíritu Santo, es que consideren a los otros como más importantes que a sí mismos, por lo que pueden ver la soltería como una opción viable para evitarle al otro las aflicciones que debido a esta crisis podrían enfrentar en un posible matrimonio. Esto entonces nos indica que habrá situaciones donde por amor a otras personas lo mejor que podemos hacer será negarnos a nosotros mismos y permanecer solteros para la gloria de Dios. ¿No es acaso este un pensamiento completamente contracultural? ¿Alguna vez tú te has detenido a pensar en la otra persona a la que dices amar antes de iniciar una relación, o incluso antes siquiera de invitar a una persona a salir? ¿Te has puesto a pensar en esa persona antes que en tus propios deseos? Nuestro deseo de no estar solos no debería de ser lo que nos motive a buscar a una persona. La soltería no es una etapa para probar compatibilidades sin considerar el potencial daño que podríamos hacerle a nuestro prójimo. Por el contrario, en la soltería deberíamos de enfocarnos en crecer en todos los aspectos de nuestra vida, de manera que si forma parte de los planes de Dios que encontremos a una persona para compartir nuestras vidas, estemos preparados para ser de bendición para esa persona en lugar de ser una carga. El matrimonio, nuevamente, es altamente apreciado por Dios, es altamente apreciado delante de los ojos del Señor, pero también lo es la soltería. Si tú estás soltero, no eres un cristiano de segunda categoría. Y Pablo nos llama a evaluar ambas opciones, considerando que este mundo no es todo lo que hay. La perspectiva que presenta el apóstol en los versículos del 29 al 31 que también leímos, es una perspectiva eterna. No es que Pablo nos esté diciendo, por ejemplo, que los casados deben ignorar a su cónyuge como si no existiera, porque si leemos superficialmente pareciera ser que eso nos está diciendo, pero no es eso lo que nos está diciendo. Tampoco nos está diciendo que sea malo llorar, que sea malo estar alegres, que sea malo comprar cosas. No, el mensaje es más bien que debemos vivir con las manos abiertas, sin aferrarnos a este mundo ni a lo que este mundo pueda ofrecernos. ¿Por qué? Porque nos espera una eternidad en la presencia de nuestro Dios.
y a la luz de esta eternidad, entonces podemos valorar la soltería como una decisión que en ocasiones será sabio tomar. Tomar esta decisión pudiera ser bastante difícil, porque como decía hace un momento, no fuimos diseñados para estar solos. Pero como alguien que ha estado soltero por varios años y que me enfrento a la soledad cada día, no pretendo minimizar el dolor que sentimos al sentirnos solos y que es el dolor que esto puede traer a nuestras vidas. Como dije anteriormente, no fuimos creados para estar solos, pero necesitamos ser sabios a la hora de tomar esta decisión, porque la vida y el alma de la otra persona, y muchas veces incluso la nuestra, están en juego. Y pensando en esto, te pregunto, ¿en verdad alguna vez has considerado a la otra persona antes de iniciar o de continuar con una relación? Si estás pecando y estás llevando a otra persona a pecar con tal de no quedarte solo, entonces las relaciones se han vuelto un ídolo para ti. Si para ti tus deseos son más importantes que cuidar la santidad de la otra persona y como resultado estás haciendo que la otra persona se aleje de Dios en lugar de acercarla al único que en verdad puede satisfacer todo lo que su alma anhela, entonces necesitas detenerte y reflexionar si el amor que dices tener no está quizá motivado más por el egoísmo que por un amor puro y verdadero que únicamente busca el bien de la persona amada. Las relaciones en pareja pueden ser muy hermosas, pero en el momento en el que preferimos desobedecer a Dios con tal de obtener aquello que deseamos, este anhelo se ha convertido entonces en un ídolo que ha tomado el trono de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo podemos entonces alejarnos del ídolo del romanticismo y vivir para la gloria de Dios en nuestra soltería? Necesitamos entender la belleza de la soltería para que entonces podamos verdaderamente tomar una buena decisión a la hora de enfrentarnos ante esta situación en la que nuestros deseos y anhelos se enfrentan con la gloria de Dios y el bienestar de la otra persona. Y eso nos lleva al segundo punto, la belleza de la soltería, versículos del 32 al 35. Dice el apóstol Pablo: yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa por las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. En la soltería, nuestro llamado es a servir al Señor por medio del servicio a los demás. Aunque eso pareciera a simple vista, Pablo no está pretendiendo aquí exaltar la soltería por encima del matrimonio. Cuando dice que la soltería es mejor, lo está haciendo en el contexto de la crisis de la que hablamos hace unos momentos. Decir que la soltería es mejor que el matrimonio estaría en contradicción con lo que vemos a lo largo de esta carta y de otros escritos del apóstol Pablo, donde nos muestra cuán sagrado e importante es para Dios el matrimonio. Pero ambas etapas son tan importantes como la otra, y en ambas etapas debemos de servir al Señor con todo nuestro corazón. Sin embargo, lo que Pablo nos está expresando aquí es que en la soltería contamos con más tiempo para servir a otras personas. Cuando estamos casados, la manera en la que servimos al Señor es por medio de nuestra familia, porque nuestra familia debe de ser nuestro principal ministerio. El cuidado de nuestro esposo o esposa y la crianza de nuestros hijos es nuestro principal servicio a Dios, porque al criarnos a ellos y al cuidar de nuestro cónyuge, estamos mostrándole algo a la sociedad y estamos mostrándole el evangelio a una cultura quebrantada.
Pero cuando estamos solteros, ya sea que solo lo estemos por un tiempo o que permanezcamos así por el resto de nuestras vidas, contaremos entonces con el tiempo suficiente para servir a nuestros hermanos de la iglesia y a otras personas para mostrarles el amor de Dios. Y creo que las personas aquí casadas lo saben. Cuando estás casado, cuando tienes hijos, no te queda tiempo de hacer muchas cosas. Pero cuando estamos solteros, deberíamos aprovechar nuestro tiempo para servir a los demás. Nuevamente, no es que los casados estén exentos de servir a Dios o de servir a la iglesia. Es simplemente que las prioridades del servicio cambian. El casado refleja el evangelio al llevar un matrimonio que representa el amor de Cristo por su iglesia. Pero el soltero muestra el amor de Dios al despojarse de su tiempo y de sus bienes materiales en servicio a los demás. ¿Cómo estás entonces viviendo tu soltería? ¿De verdad estás usando el tiempo que hoy tienes para servir a los demás? ¿O tu idolatría por el romanticismo puede más? Debemos aprovechar bien el tiempo y disfrutar de nuestra etapa como solteros para darle la gloria a Dios al dedicarnos fielmente a servir a nosotros. La soltería es un tiempo en el que puedes ver cuáles son las necesidades de tus hermanos y de la iglesia en general, y entonces usar tu tiempo para brindar tu ayuda y descubrir los dones que Dios te ha dado en ese proceso. Aquí mismo en la iglesia hay muchas maneras en las que puedes dar tu tiempo para servir a los demás. Nos hacen falta maestros de niños, personas que se unan a los esfuerzos para apoyar en los orfanatos a los que apoyamos, o para entregar despensas. Gracias a Dios, estamos en una iglesia que no solo existe de puertas para adentro, sino que constantemente estamos buscando cómo servir a nuestra comunidad. ¿Cómo estás usando tu tiempo para unirte a estos esfuerzos? ¿Acaso te has acercado a tus hermanos de la iglesia para conocerlos y ver cuáles son sus necesidades? Voltea a ver a tus hermanos y date cuenta de que muchas veces has vivido egoístamente, pensando únicamente en ti y en tu comodidad, en lugar de pensar en los demás. Es algo que, para ser honesto, a mí me pasa así. En ocasiones me envuelvo tanto en mis pensamientos de autocompasión porque me siento solo y me olvido de los demás. Y tengo que arrepentirme de esto. A veces, con tan solo levantar el teléfono para orar por alguien, o con tan solo invitar a una persona a tomar un café para conocerlo un poco más, ya con eso está siendo de gran bendición para esa persona. No es necesario que estés en un ministerio. Tú puedes servir a la iglesia, al servir a tus hermanos, al amar a tus hermanos. O usas tu tiempo con las personas no creyentes para conocerlas intencionalmente y para saber cómo puedes servirles para mostrarles el amor de Dios. Recuerda que no estás aquí para ti mismo. Dios no nos salvó para vivir una vida egoísta. Dios nos salvó para que podamos ser una muestra de su amor en medio de un mundo incrédulo que no lo conoce, un mundo que a menos que les mostremos el amor de Dios, un mundo que a menos que le prediquemos el mensaje del evangelio, va a pasar una eternidad en las llamas del infierno. La gente necesita conocer a Dios. ¿Estás usando tu tiempo de soltería para eso? ¿Estás usando tu tiempo para que otras personas puedan ver el amor de Dios en ti? La Biblia está llena de ejemplos de cómo la soltería puede darnos espacio a servir a los demás. El mismo apóstol Pablo, que escribió estas cartas, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, él era soltero, y debido a que era soltero pudo viajar por el mundo para plantar iglesias. Pudo pasar penurias, pruebas y dificultades para la gloria del Señor, porque no había nadie que dependiera de Él. Si no estás viviendo tu vida para servir a los demás, entonces necesitas arrepentirte y recordar que Cristo no se sirvió a sí mismo, teniendo todo el derecho de hacerlo, sino que decidió venir a este mundo para servir a los demás. Al ver esto,
No sorprende entonces que Pablo diga que quisiera que todos los hombres permanezcan como él. Pero también Pablo sabe perfectamente que la soltería es un don de Dios y que la fortaleza que se necesita para estar soltero es un regalo que no todas las personas tienen. Seamos honestos, la mayoría de nosotros estamos sujetos a pasiones que dificultan guardarnos en santidad para el Señor. ¿Qué le dice Pablo entonces a estas personas? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, la integridad en la soltería, versículos del 36 al 40. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. En contraste con lo que nos dice nuestra cultura, Pablo señala que la soltería es un llamado a vivir en integridad. La soltería no es un tiempo en el que debamos experimentar con nuestra sexualidad hasta que encontremos a alguien compatible con nosotros. El llamado del soltero es un llamado al celibato. En el idioma original, cuando Pablo habla de la madurez de la prometida, puede entenderse también como una etapa donde las pasiones pueden jugar en su contra. Es por eso que habla sobre el no tratar a su prometida como es debido. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera y nos puede ayudar a entenderlos un poco mejor. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida de forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, eso no es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. El único contexto donde el sexo glorifica a Dios es dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. La sexualidad, como vimos la semana pasada, es muy preciada por Dios. Fuimos creados con la capacidad de disfrutar del sexo, pero Dios no creó las relaciones sexuales para que simplemente estemos probando por aquí y por allá. Dios las creó para que fueran disfrutadas única y exclusivamente dentro de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Únicamente dentro del contexto del matrimonio. Es decir, que toda aquella práctica sexual que esté fuera del contexto del pacto matrimonial, donde el hombre se compromete delante de Dios y de los hombres a cuidar y a respetar a su esposa, es pecado. Deshonra a Dios y te aleja de Él. Inevitablemente, no importa lo que estés haciendo, no importa cuántas veces lees tu Biblia en la semana, no importa cuántas veces vengas a la iglesia, si tienes prácticas sexuales, ya sea solo o acompañado, fuera del contexto del matrimonio, estás deshonrando a Dios y te estás alejando de Él. Y si esto involucra a otra persona, tienes que saber el daño que le estás haciendo a esa persona. Es por eso que al principio de este sermón decía que es importante entender que si no estamos casados, entonces estamos solteros. Y si esto es así, y hemos estado pecando y llevando a otra persona a la que decimos amar hacia el pecado, entonces deberíamos de arrepentirnos y entregarle al Señor esa área de nuestras vidas. En ocasiones, eso nos va a llevar a tomar decisiones radicales y muy difíciles. Pablo nos dice: si no pueden controlarse, entonces cásense.
No pecan si lo hacen, pero si decidimos no casarnos y aún así nos entregamos a nuestras pasiones, debemos saber que ese pecado tiene el potencial de arruinar nuestras vidas y de alejarnos de Dios por la eternidad. Y déjame repetir eso. Si continuamos viviendo con esa falta de integridad sexual en nuestras vidas, si continuamos llevando a esa persona a pecar con nosotros, esto tiene el potencial de destruir nuestras almas y de alejarnos de Dios por toda la eternidad. Si no te estremece pensar en eso, si no tiemblas al pensar en que ese ídolo podría hacer que pases una eternidad alejado de Dios, entonces hay algo mal en tu corazón y necesitas arrepentirte y clamar al Señor por ayuda para que te permita ver su gloria y majestad, porque tan solo una mirada, tan solo un destello de la hermosura de Cristo será suficiente para querer alejarnos de ese pecado. Es imposible que tú quieras seguir viviendo en pecado cuando has visto la gloria de Cristo. Esto es muy importante, porque como creyentes estamos llamados a vivir en integridad. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿O nos quedamos nada más así diciendo tienes que vivir en integridad y entonces si no lo estás haciendo te vas a condenar? Ese no es el mensaje de hoy. ¿Cuál es nuestra motivación entonces para valorar la soltería y vivir en la abstinencia sexual mientras estemos solteros? ¿Es acaso porque por medio de la integridad voy a lograr que Dios me dé lo que quiero? Es decir, la razón por la que me guardo íntegramente y por la que no tengo relaciones sexuales con otra persona cuando no estoy casado, es porque quiero que Dios me dé algo, porque quiero que Dios me bendiga. Si esta es la motivación, entonces estás igualmente condenado que las otras personas que tienen relaciones sexuales. No importa cuánto nos guardemos, si Dios no es el centro de nuestras vidas y por lo tanto no estamos viviendo para su gloria, estamos siendo sujetos de su ira. ¿Qué hacemos entonces? Si no entendemos cuál es ese motor que nos impulsa a guardarnos, entonces de igual manera viviremos para nosotros mismos en lugar de vivir para Dios. Y por más que yo te diga, por más que escuches una y otra vez que la soltería es sinónimo de celibato, por más que yo me tome toda la hora, es más, por más que yo me tomara 2 horas para hablarte sobre todos los beneficios de guardarnos para el matrimonio, por más que yo te tomara otras 2 horas para hablarle de las tentaciones que vienen a tu puerta, cuando estas tentaciones lleguen, si tú no entiendes por qué es que debemos hacerlo, simplemente vas a hacerlo. Y entonces llegará alguien al que no le importará guardarte en integridad y vas a ceder. Porque a este mundo no le importa que tú te guardes en integridad. Y la mayoría de las personas que se van a acercar a ti no van a querer que te guardes en integridad. Pero si tú tienes tu firme confianza en el Evangelio, entonces podrás tener la fortaleza para decir no, porque mi Cristo es mejor. El problema es que el pecado sexual es tan envolvente que una vez que cedes, una vez que empiezas a cometer pecado sexual, resulta muy complicado detenerte, a menos que Dios te permita comprender verdaderamente el corazón del Evangelio. Escucha bien esto. La razón verdadera por la cual podemos y debemos guardarnos de la inmoralidad sexual y vivir para la gloria de Dios en la soltería es la siguiente: porque Cristo, teniendo todo el derecho y la potestad de abandonarnos a nuestra suerte, nos amó y entregó su cuerpo en la cruz por nosotros. ¿A cuántas personas has dañado por causa de tu inmoralidad sexual? ¿Cuántos corazones has dejado deshechos por el camino, incluyendo el tuyo mismo, al entregar tu cuerpo a sus pasiones? ¿Cuántas veces has pensado solo en tu beneficio personal y has dejado de lado egoístamente lo que la otra persona pudiera sentir? ¿Cuántas veces has dejado de preocuparte por el alma de la otra persona y simplemente te has entregado a tus pasiones?
Si Dios es verdaderamente justo y lo es, entonces Él no puede pasar por alto estas ofensas cometidas contra aquellas personas que fueron creadas a su imagen y semejanza. ¿No me crees? Pregúntale a cualquier padre que ha visto llorar a su hija por causa de un hombre que solo la utilizó para satisfacer sus deseos. Y entonces, quizá podrás entender tan solo un poquito de la ira que Dios siente contra nosotros cuando nos entregamos a nuestras pasiones, sin importarnos la otra persona y sin comprometernos con esa persona. Debido a esto, Dios tenía todo el derecho y la autoridad de destruirnos. Pero en lugar de eso, se despojó de su gloria y se hizo hombre en la persona de Jesús para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nos dice en 2 Corintios 5:21. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que nunca pecó, aquel que nunca vivió para sí mismo, sino que siempre vivió para los demás, aquel en que no había egoísmo alguno y que ciertamente nunca lastimó el corazón de una mujer al darle falsas ilusiones simplemente para acostarse con ella. Él fue tratado en la cruz como si hubiera hecho todo eso que tú y yo sí hemos hecho. Él fue a esa cruz como si él hubiera cometido todos esos pecados sexuales que tú has cometido. Él fue a la cruz como si él hubiera dañado a otras personas como tú y yo lo hemos hecho. Y lo hizo por amor a ti y a mí, que sí hemos sido egoístas y que sí hemos jugado con otras personas. Lo hizo para recibir la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Lo hizo para demostrarnos cómo un hombre, un verdadero hombre, debe entregarse y comprometerse con una mujer al entregarse a sí mismo por su novia, que es la iglesia, su amado pueblo. Así como el matrimonio refleja esto, cuando un hombre se entrega por su esposa, la soltería refleja ese anhelo que tiene la iglesia por ver a Cristo regresar. Y es eso lo que nos debe motivar a vivir en integridad mientras esperamos. Observa cómo lo dice en Apocalipsis 21, versículo 2. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. La soltería refleja esta espera. Y así como la iglesia está llamada a vivir en santidad mientras espera que Cristo vuelva, el soltero está llamado a vivir en celibato, en santidad, mientras espera. Para algunos, quizá todo esto que estoy diciendo será muy difícil de entender, porque el pecado los tiene cegados y todo lo que la cultura nos ha enseñado va en contra de esta verdad. El pecado es la miopía del alma. Pues así como la miopía nos impide ver con claridad aquello que está lejos, el pecado nos impide ver más allá de lo que tenemos enfrente. Pero te aseguro que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte, incluso las cosas buenas que puedan venir de la mano de Dios, nada de eso se compara con lo deleitoso de conocer a Cristo y de saber que pasarás con Él toda la eternidad. No importa lo que sea, y parafraseo aquí a un predicador que he escuchado muchas veces, Paul Washer, pero no importa lo que sea, puedes poner en una balanza absolutamente todo el placer que este mundo puede ofrecerte. Puedes poner una pareja o puedes poner a miles de parejas. Puedes poner el sexo, puedes poner el romanticismo, puedes poner las tardes en familia que tanto anhela, puedes poner el vivieron felices para siempre, puedes ponerlo todo ahí, puedes ponerlo absolutamente todo y del otro lado poner a Cristo. Y te aseguro que Cristo pesa más. Cristo es infinitamente superior que todas estas cosas, y todas estas cosas pueden venir de la mano de Cristo,
Pero si Él no está en el centro, si no estás usando todas estas cosas para darle gloria, en lugar de para gloriarte a ti mismo, es mi deber decirte que al final nada de esto va a llenar tu corazón. Es por eso que existen las infidelidades, el divorcio, el acoso sexual, las violaciones y toda esta serie de males que tienen su origen muchas veces en el pecado sexual. Porque las personas están buscando saciar su hambre con las migajas que este mundo puede darles, en lugar de disfrutar el banquete deleitoso de conocer a Cristo, que es el único que puede saciarnos verdaderamente. Si hoy el Espíritu Santo te está trayendo convicción de pecado, al escuchar estas palabras, no endurezcas tu corazón, te lo suplico, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Confía en que Cristo ya ha pagado todas tus ofensas y escúchalo decirle a tu alma, como le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio: ahora vete y no peques más. No va a ser fácil abandonar el pecado, porque el pecado está tan arraigado en nuestros corazones. Pero aquello que es imposible para nosotros, es posible para Dios por medio de su gracia operando en nosotros. Clámale a Él y pídele que te ayude. Y no quiero concluir sin antes dirigirme directamente a los solteros que han tomado la decisión de esperar. Sé por experiencia propia que la soltería no es fácil. La tentación sexual muchas veces va a golpear violentamente a nuestras puertas. En ocasiones te sentirás abandonado y solo. Sentirás que Dios se ha alejado de ti. La soledad puede ser en ocasiones una buena compañera, pero cuando esa soledad se prolonga por años, podemos llegar a sentirnos desesperados y a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero te aseguro que esto no es así. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de mí. Vale la pena la espera. No solo porque estadísticamente hablando es muy probable que Dios tenga una persona preparada para ti, sino porque aun cuando esa persona no estuviera en los planes de Dios para tu vida, te espera una eternidad en su presencia. Y en aquel día, en ese día donde finalmente las nubes se despejen y veamos a Cristo venir en gloria, ese día bastará tan solo una mirada, bastará tan solo un destello de su gloria para que te des cuenta de que todo ha valido la pena. Cada decisión donde pudiste haber invitado a salir a alguien simplemente para no estar solo. Cada vez que te negaste a tus pasiones en lugar de entregarte a ellas, ya sea solo o con otra persona. Cada minuto de dolor que has pasado pensando, preguntándote si Dios está contigo, pero que has decidido creerle y arrodillarte delante de Él en oración para abrir tu corazón delante de Él. En aquel día, en ese día donde finalmente lo veamos volver, podrás ver que todo eso habrá valido la pena y regocijarte con tu Señor. Así que ten ánimo, esfuérzate y sé valiente. Decide vivir para la gloria de Dios en tu soltería y no te entregues a las mentiras de este mundo. Ciertamente no será fácil, pero en esos momentos donde te sientas abandonado, recuerda a Cristo en la cruz dando su vida por ti. Y quiero terminar leyendo un salmo que me ha animado mucho desde hace algunos años cuando me siento solo, porque en él puedo ver cómo David pasa de la desesperanza al gozo, no porque sus circunstancias hayan cambiado, sino porque pudo recordar el pacto que el Señor hizo con él al prometerle un descendiente del cual el trono no se apartaría. Y si David solo vio una sombra, ¿cuánto más no hemos de alegrarnos nosotros que hemos visto ese misterio revelado en Cristo? Dice el Salmo 13: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro?
¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha llenado de bienes. Mi amado y misericordioso Señor, te damos tantas gracias porque nos permites escuchar tu palabra y porque tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones al escuchar tu palabra predicada. Gracias, Señor, por los solteros de esta iglesia. Gracias, Señor, y te pido que tú los guardes, que tú nos guardes y nos cuides, que nos ayudes a vivir en santidad y en integridad para la gloria de tu nombre, que nos ayudes a vivir para ti, que nos ayudes a guardarnos en pureza para ti, Señor. Señor, pero también te pido por aquellas personas que hemos caído y que hemos faltado en la integridad. Señor, te pido que nos perdones. Te pido que traigas convicción de pecado a nuestros corazones y que nos permitas arrepentirnos de nuestros pecados. Que nos permitas arrepentirnos de no vivir para tu gloria y que nos llenes de tu gracia, de tu fortaleza y de tu bondad para que podamos vivir para ti hasta ese día en el que finalmente te veamos regresar y podamos regocijarnos en tus brazos y podamos estar contigo eternamente y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.